Bien, señores, buenas tardes. Buenas tardes. Les recuerdo que esta es la última sección de esta capacitación. Evidentemente, por cuestiones de tiempo, creo que no vamos a poder cubrir todos los temas que teníamos pendientes, pero lo que vamos a hacer es que se va a grabar un pequeño video. eh, lo voy a subir a mi canal y después que lo suba a mi canal le doy el enlace para que ustedes lo tengan ahí, porque es que no hay tiempo y ya miren qué hora es, son las 3:15. No creo que dé el tiempo. Igualmente, 4:15, Carlos, no perdón, las 3. sí, perdón, 4:15. Igualmente con el tema de, de los pareos con Wilfredo, les invito a todos que se suscriban al canal a partir del videíto, a partir del video que le den en el grupo. Suscríbanse porque ahí voy a ir subiendo los videos que faltaron. Recuerden que en la última clase estuvimos viendo eh, lo que necesitamos para manejar una aula de clase, ¿verdad? Que dijimos que necesitamos que se sienta que somos las personas que estamos en control, y para eso necesitamos que se nos respete. Pero el respeto envuelve muchas cosas. Dije que el respeto envuelve que tenemos que tener una vestimenta adecuada para la clase en caso de que no tengamos un teacher de identificación. Tenemos que tener una buena capacidad de expresión oral, ¿verdad? Mantener esa línea divisora entre el estudiante y el maestro, porque a veces la confianza hace que se pierda esa línea. También vimos que debemos de manejar el vocabulario técnico, porque si estamos hablando de ajedrez tenemos que mantenernos en esa misma línea de ajedrez. Para eso le dejé unos libros ahí que nos van a ayudar a desarrollar eso en las aulas. También hablé de que hay que tratar a los niños como un maestro. Me puse la anécdota de ese profesor nuevo que entró a esa aula y lo pusieron a prueba, dándole un curso de niños que eran muy molestosos y otro curso de niños normales. Y se le señaló que que el curso donde los niños eran molestosos, se les dijo que esos niños eran muy inteligentes, eran niños brillantes y que había que tratarlo con un cierto nivel de altura para mantener el estatus. Entonces el profesor, como no sabía a lo que se atenía, lo hizo así, y resultó que al final los niños eh, quedaron siendo realmente los más inteligentes debido al trato del profesor. Recuerden que debemos de enseñar desde la motivación, hay que motivar. Recuerden que estuvimos hablando del condicionamiento operante del psicólogo estadounidense Skinner, que para no ponérselo dentro del término psicológico, consiste simple y sencillamente en aplaudirle la buena conducta que tenga un niño con algo. ¿Con qué? Puede ser con un aplauso, puede ser con un choque de manos, puede ser con un bolón, puede ser con cualquier cosa. Eso hace que el niño mantenga la conducta y ayuda a que los otros emulen la conducta que tuvo el niño, porque lo premiaron por eso. Entonces tenemos que tener esos pendientes. Como ya hemos visto en la malla curricular, la propuesta del Ministerio de Educación no es la más adecuada para dar clases de ajedrez en las escuelas, porque lo primero es que está muy avanzada para que sea en escuela, está orientada a lo que sería un entrenamiento, no clases de ajedrez. Y recuérdense que clases y entrenamiento son dos cosas diferentes, porque en los entrenamientos se trabajan las debilidades y el entrenamiento es algo continuo, es algo que tiene un seguimiento, ¿verdad? Y que lleva una cantidad de exigencias y de rigor que no podemos asumirlo en una escuela, porque en la escuela solamente tenemos
una hora y media de clase. Ustedes saben que un entrenamiento es algo más serio, que se lleva un mínimo de 3, 4 horas de entrenamiento. Que con la ayuda de ustedes vamos a desarrollar lo que sería nuestro temario de clases para ver si abordamos lo de la planificación. Entonces, vamos a hacerlos todos. Yo voy a hacer una propuesta, así mismo yo quiero que ustedes hagan sus propuestas, para ver cómo desarrollamos un temario de clases que no esté tampoco muy lejos de lo que propone el ministerio, ¿verdad? Porque tampoco es que uno le va a llevar la contra, sino tratar de armonizar de la manera posible el contenido que tiene la malla curricular y el contenido que nosotros le podamos añadir para modificar un poco lo de la propuesta del ministerio. Entonces, como dijo el árbitro internacional Wilfredo Paulino en una de sus intervenciones, él dijo: el niño en la escuela tiene que jugar siempre. Claro, eso es vital. No importa el tema que se dé, hay que jugar. Cada vez que haya clase hay que jugar. ¿Por qué? Por dos razones principales. Hay más, pero por dos razones principales. Una, el niño, recuérdense que por ejemplo, en mi escuela, en la escuela donde yo trabajo, los talleres son lo último que se da en la jornada de clase. Lo último que se da. Entonces, por ser lo último, ya los muchachos están un poco cansados, ¿verdad? Que no se puede saturar al niño de clases. Entonces, tenemos que dividir una parte teórica y una parte práctica, darle el contenido de lo que nosotros queremos desarrollar en ellos. Recuérdense que estamos trabajando para desarrollar capacidades, para desarrollar habilidades en niños a través de las clases, pero que no podemos saturar de tanto contenido. Así que dividimos el tiempo, un tiempo para el contenido y un tiempo para que ellos vayan jugando. Para que eso se dé necesariamente, nuestro primer tema de clases en el temario tiene que ser rudimentos del ajedrez, entiendo yo, porque no podemos hablar de ningún otro tema hasta que uno no se asegure de que los muchachos saben mover las piezas y saben cómo se juega. Pues ya dijimos que todas las clases deben de tener esa parte práctica. Así que si ustedes tienen con qué anotar, sería interesante para que me sigan y también puedan hacer sus propuestas de lo que sería nuestro temario de clases. Entonces, vamos a poner como primer tema rudimentos del ajedrez. Ustedes saben que dentro de rudimentos está cómo colocar el tablero, la colocación correcta del tablero, cómo se colocan las piezas, cómo se mueven, cómo se mueven todas las piezas y cómo comen. Algunos jaque mates básicos, como jaque mate con una dama, jaque mate con 2 torres, jaque mate con una torre. Y eso es suficiente. Eso es suficiente. ¿Qué pasa? Que ese primer tema, como les dije, nosotros aprendemos, los seres humanos, recuérdense del tema 2, de cómo aprende el ser humano. El ser humano aprende a través de repeticiones. Hay que repetir mucho. Entonces, ese tema, lo que vamos a hacer es, como es un tema sencillo, bueno, dependiendo de cómo vaya avanzando el grupo, podemos, ¿qué les digo? Podemos dar 15 días, o sea, dedicarle la mitad de un mes a ese tema, repitiendo y poniendo al muchacho a jugar, repitiéndolo. Por ejemplo, a cada momento cómo se mueve tal pieza se mueve así, siempre repitiendo todo el contenido que vamos a ver en la parte de rudimentos, que en la parte de rudimentos también vemos los sistemas de anotación y eso. Tenemos que estar claros con eso para repetírselo constantemente a fin de que los muchachos se queden con ese conocimiento fijo. Ok, rudimentos del ajedrez. Ya después que se le enseña esto, los muchachos están en capacidad de jugar. Bueno, entonces luego de rudimentos, desde mi punto de vista, yo entiendo que
hay que comenzar por donde todo empieza, que es por su historia. Eso entiendo yo. No sé si ustedes eh, difieren de mi opinión, porque para eso estamos. Vamos a construir entre todos un temario de clases. Yo entiendo que después de que los niños ya sepan jugar, vamos a hablar de la historia del ajedrez. Te doy la palabra ahora, Fernando, de la historia del ajedrez, de cómo, de dónde se creó el juego. Vamos a ir enlazando, como les dije en la clase anterior, que por ejemplo, si ya sabemos que el juego nació en la India, preguntarle al niño, por ejemplo, ya aprovechar la parte geográfica y preguntarle al niño en qué continente está la India, preguntarle al niño cuál es la capital de la India y preguntarles cosas que estén relacionadas, porque recuerden que es una educación holística, no es solamente ajedrez, vamos a tener que abarcarlo todo y para eso necesitamos también nosotros tener un buen nivel de cultura general. Estamos hablando de la historia, ¿verdad? Hablamos de la historia y vamos a enlazar con la historia parte de la geografía para que los niños vayan aprendiendo no solamente de la historia, sino también de geografía y de cualquier otro tema que nosotros podamos incluir ahí. Entonces, dentro de la historia, ustedes saben que está en origen del ajedrez, están los campeones del mundo, que por ejemplo yo subí un video hace un tiempo en, en, en el grupo cerrado de ajedrecistas, en donde yo puse, yo había hecho una dinámica en el curso de dejar de tarea a los estudiantes que se aprendan en el orden cronológico todos los campeones del mundo. Entonces yo hice una especie como de competencia y al que lograra decir todos los campeones del mundo en orden, entonces yo les regalaba unos puntos para su nota. ¿Ok? Entonces eso ustedes lo pueden hacer también. Eso ustedes lo pueden hacer porque es algo práctico y algo que ayuda a que la clase sea dinámica. Y los niños se los dicen, todos los campeones del mundo en línea. Eso no es ningún problema. Entonces ya ustedes saben el origen del ajedrez, los campeones del mundo, una que otras anécdotas, no sé, que esté relacionado con el ajedrez. Y recuerden, siempre que podamos involucrar otro tipo de conocimiento de otras materias, lo enlazamos. Ok, entonces, luego de historia del ajedrez general, podemos entrar a historia del ajedrez dominicano. ¿Qué pasa? En historia del ajedrez dominicano, por ejemplo, la forma en como yo lo hago, es una referencia para ustedes lo pueden modificar o lo pueden hacer igual, pero la forma en que yo lo hago es que yo cojo un mes para dar uno de esos temas. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Las primeras 3 semanas del mes me mantengo dando el tema y repitiéndolo y haciendo preguntas y haciendo dinámica de forma tal que el niño pueda manejar el conocimiento durante esas 3 semanas. Secundario, por ejemplo, yo me mantengo repitiéndole y añadiéndole contenido cada semana. Al final, en la semana número 4, entonces yo doy un examen de lo que he venido repitiendo durante 3 semanas. Es muy difícil que el niño se queme, muy difícil, porque se lo hemos estado repitiendo durante 3 semanas seguido el contenido, ¿me entiendes? Y hemos estado haciendo dinámicas y cosas para que el niño no se le olvide ese contenido. Respecto a la historia del ajedrez dominicano, ya contenido para eso, muy fácil. Ustedes vieron que cuando estábamos hablando de eso, la página de la Federación Dominicana de Ajedrez, FDA Ajedrez, que ahora con simple y sencillamente ver la página, ese es nuestro temario de clases. No tenemos que hacer más nada más tenemos que abrir la página de la federación. Hay una pestaña que habla de nuestra historia. Ya ahí está el tema de la clase, nuestra historia. Pero también hay otra pestaña donde dice nuestros estatutos. Que en los estatutos también tenemos muchísimo contenido. Ahí se explica cómo se crean las asociaciones, qué es lo que hay que hacer para uno ser parte de la federación, etcétera. Ahí está todo.
O sea, la página está muy rica en contenido para uno enseñar en las escuelas. O sea, ya con la página en sí, ya uno no necesita más nada, ya hay contenido suficiente. Hay contenido suficiente. Y aparte de la historia del ajedrez, yo grabé un video con el ingeniero Damirón que está en mi canal, que también ustedes lo pueden utilizar para eso. Ya tenemos ahí el contenido de la página de la federación y tenemos el video de la historia del ajedrez con el ingeniero Damirón. Ahí está, hay contenido de más para uno impartir su clase. Entonces, ¿qué pasa? Como educación, ustedes saben que está desarrollando la tendencia a lo que es la República Digital, República Dominicana Digital. Entonces nosotros también, como promotores del ajedrez, tenemos que vender que el ajedrez también está enlazado a lo tecnológico, a la tecnología, y el ajedrez más que cualquier otra disciplina. Así que tenemos que dedicarle un tema a la tecnología del ajedrez. Vamos a ponerle así, no sé cómo ustedes lo modificarían, tecnología del ajedrez, algo así. Entonces, en ese tema, que puede ser el tema 3, puede ser el tema 4, el tema que ustedes consideren, simplemente estamos haciendo propuestas de lo que sería un temario de clase. En ese tema, ¿qué vamos a ver? Por ejemplo, en ese tema de tecnología del ajedrez, bueno, vamos a ver cómo la tecnología ha venido influyendo en el ajedrez. Entonces, para eso tenemos que ir hacia atrás en el tiempo a ver cuándo fueron los primeros ensayos que se hicieron de ajedrez y tecnología. No recuerdo bien la fecha, pero hace muchos años que crearon un autómata que se llamó el Turco. Eso lo pueden buscar por internet, el Turco, que fue un ensayo de usar eso de la tecnología en el ajedrez, pero que el Turco fue un fiasco porque el robot que movía las piezas no era propiamente el robot que la movía, sino que había alguien que movía el robot para que el robot moviera las piezas. Había un jugador que se encargaba de eso. Eso ustedes lo buscan, el autómata, ajedrez, el autómata, y ahí ustedes van a tener esa reseña. Entonces, empezando por el autómata, que fue el primer ensayo que se hizo de ajedrez y tecnología, podemos seguir con las computadoras. Ahí ustedes saben que tienen a Deep Blue, que creo que fue la primera computadora que jugó con un campeón del mundo en el 96, 97, que jugó con Kasparov. Y después jugó con Kranich, y seguimos con las computadoras. Después de las computadoras podemos seguir con los robots. Ustedes saben que hay robots que juegan ajedrez. Hay un robot que se llama Kuka. Seguimos buscando el contenido, el desarrollo. Entonces vemos computadoras, vemos robots que juegan ajedrez, vemos después los motores, que es lo que tenemos actualmente, los primeros motores, el Stockfish, el Ripka, esos motores que son los motores más fuertes del mundo. Cuando aparecieron, la fuerza, las competencias que se han hecho entre motores, cuáles son los mejores motores, los motores más fuertes del mundo. Después de los motores, entonces la última inteligencia que tenemos en tecnología de ajedrez, la inteligencia artificial con AlphaZero, ¿verdad? Que fue el primer intento que se hizo, hasta donde yo me acuerdo, de inteligencia artificial en el ajedrez, AlphaZero. Y no sé si hay algo más después de AlphaZero, pero ahí más o menos ustedes pudieron ver un pequeño desarrollo en el tiempo de cómo la tecnología ha venido influyendo en el ajedrez. Entonces eso pudiera ser una especie de tema 3 o tema 4, el tema que ustedes consideren. Entonces después pudiéramos hablar de la apertura, el tema de la apertura, qué es la apertura. Hay que darle una definición. ¿Qué es una apertura? La apertura es un conjunto de jugadas previamente estudiados que persigue el desarrollo armónico de las piezas. Miren, hasta bonito suena.
y me la inventé ahora mismo. Y eso no es mentira, porque eso es lo que es una apertura. Entonces, dentro de la apertura, ¿qué tenemos? Tenemos los diferentes tipos de aperturas que hay. Apertura, uno empieza a mencionar las aperturas principales, pero no con el fin de trabajarla como si fuera un entrenamiento, sino con el objetivo de que el estudiante la conozca simplemente y que entienda a partir de dónde empieza a desarrollarse la apertura o la defensa. La defensa francesa, la defensa francesa empieza con E6, D5. Por ejemplo, E4, E6, D4, D5. Eso es defensa francesa. Entonces, ver si es posible orígenes de la defensa, de esas defensas. En las revistas de Edami hay revistas de aperturas, de defensa, de todo. Entonces, las revistas que tienen esas defensas y esas aperturas te dan el origen de cuándo se creó y por qué se crearon esas aperturas y esas defensas, por ejemplo, y el desarrollo, etcétera. Entonces, todo eso es contenido para nosotros. O sea, las aperturas y las defensas principales, eso se pudiera trabajar en apertura. En medio juego, un próximo tema sería medio juego. En el medio juego vamos a ver, no sé, estructura de peones, sí, pero estructura de peones simplemente para conocer, no para trabajar. Hay estructuras de peones que son estructuras de peones dañadas, podemos hablar de debilidades, ¿verdad? Podemos hablar de puntos débiles, de táctica, y todo eso tenemos que buscar la forma de crearle una definición. Entonces, por ejemplo, debilidades, hay, uno puede definirla de diferentes formas. Por ejemplo, una debilidad es un punto de acceso, de entrada al territorio enemigo, ¿verdad? Es ese punto en donde el enemigo está débil que nosotros podemos entrar. Ese punto puede ser una casilla, puede ser un peón, puede ser el rey, puede ser... O sea, tenemos que buscar la forma de crearle definiciones a eso, porque eso es lo que vamos a poner en nuestros exámenes. Entonces, dentro del mediojuego también están, aparte de debilidades, puntos débiles, está que es táctica, ¿verdad? Táctica, ¿qué pudiéramos decir que es táctica? Por ejemplo, táctica sería, vamos a decir, una secuencia de jugadas forzadas que conduce a la ganancia de material o al mate, ¿verdad? Porque eso es lo que vemos en táctica, una secuencia de jugadas que nos lleva al mate o a veces nos lleva a la ganancia de material. Eso es táctica, pero hay que crear la definición, igual que la definición de cálculo también, igual que la definición de estrategia. Todo eso tenemos que ir preparándolo. Entonces, más o menos hasta ahí, o si ustedes quieren agregarle algo más al tema de mediojuego, pudiéramos agregarle más cosas. El final, ¿verdad? Que es la última fase del juego, conceptos básicos de finales, que los finales los reyes hay que centralizarlos, que los finales básicos. Entonces, miren qué pasa. Por ejemplo, déjenme compartir pantalla, porque ustedes pudieran preocuparse de dónde vamos a ver ese material. Pues señores, en Lichess está todo eso organizado. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada que no sea darle seguimiento para explicarle al niño, al estudiante, cómo es que se hacen las cosas, porque ya todo aquí está ordenado. Ejemplo, en Lichess, cuando vamos a donde dice aprender fundamentos de ajedrez, Lichess, mírenlo aquí la página, lichess.org, ¿verdad? Vamos a donde dice aprender fundamentos de ajedrez, y en fundamentos de ajedrez aquí están las prácticas de cómo se mueve el peón, la torre, la dama, el caballo, el alfil. Aquí está todo, ¿verdad? Y de forma dinámica, que es interesante. Por ejemplo, miren aquí me dice, me lo señala, que el peón puede avanzar. Eso es claro, con una explicación previa del maestro. Los peones se mueven de frente y comen diagonal, ¿verdad? Y no se mueven para atrás, por ejemplo. Entonces, cuando el peón llega a la octava línea, miren cómo el mismo programa te dice que tú puedes seleccionar cualquiera de esas piezas cuando llega a la octava línea. Entonces, yo voy a seleccionar la dama y de la dama me voy a comer la estrella. Entonces, esto es muy interactivo, muy interesante, que no aburre.
Entonces aquí el programa te indica cómo tú tienes que comer, cómo tú te comes esas estrellas, cómo tú logras. Entonces, por ejemplo, para eso nosotros estamos, le indicamos, mira, tú avanzas el peón y cuando coronas un caballo. ¿Y por qué un caballo? Porque todas las estrellas están en forma de caballo. Entonces aquí me como esta, me como esta, me como esta, me como esta y me como esta. Eso tenemos que explicarlo. Ok, aquí por ejemplo avanza y como aquí, como aquí, como aquí. El mismo programa nos guía, es bastante fácil de manejar. Entonces de este apartado tenemos también las capturas. Todo eso es tema, todo esto es parte del temario. Las capturas, podemos trabajar esto con los niños de básica. Por ejemplo, aquí en captura nos indica, ¿verdad?, que tenemos que hacerlo así, pero también aquí es donde tiene la intervención el maestro. ¿Cuál de los dos vamos a capturar? ¿El peón o la torre? Bueno, vamos a capturar el que no esté protegido. El peón está protegido por la torre, por lo tanto, quien debemos de capturar es la torre primero y después el peón. Entonces, eso se maneja bastante fácil. Y aquí vemos la protección, todo eso está bastante fácil de manejar. Ok, eso lo podemos trabajar con los niños de básica principalmente. Eh, Luego de aquí, de la parte de los fundamentos, está ya la parte práctica, que pudiéramos dejarle esta parte a los niños de secundaria, ¿verdad? Porque ya esto es un poquito más avanzado, aunque también pudiéramos ayudar a los niños de básica aquí. ¿Cómo? No poniéndole el ejercicio desde cero, desde aquí, sino avanzándole un par de jugadas y explicándole hasta que el niño pueda captar la idea. Los muchachos de básica, como tienen más conocimiento, uno le explica para que ellos mismos vayan desarrollando eh, de lo que se trata esto, ¿verdad? Entonces aquí estamos dando mate con dama y torre, aquí estamos dando mate con dos torres, aquí estamos dando mate con dama y alfil, dama con mate sola y dama con torre sola. Todo esto tiene su procedimiento que debemos de manejarlo, porque es la forma en que vamos a explicar para que los niños entiendan cómo tienen que hacer lo que hay que hacer. Entonces, estos son patrones de mate 1, patrones de jaque mate 1, por ejemplo, aquí. Esto es para un tema de táctica. Vamos a decir, vamos a trabajar táctica, pero esto es táctica básica. Ok, táctica básica. Sin embargo, aquí pudiéramos encontrarnos con, por ejemplo, el programa te dice, mira, esto es un patrón, hay que reconocer el patrón, mate, check. El rey no tiene para dónde salir. El mismo patrón, check. Mate, el rey no check. Tiene para dónde salir. Pero cuando vamos aquí al cuarto, ya se ve un poco más incómodo repetir el mismo patrón. Para eso estamos nosotros, para ayudarlo a que el niño entienda que el patrón se está repitiendo y que tiene uno, a través de lo que le dije, ¿se acuerdan del tema 2 del andamio? Crearle un andamio para que el niño llegue a las jugadas correctas sin nosotros tener que decírsela directamente. Entonces aquí dice maten 4, digo maten 3, dice aquí, ¿verdad? Check. Es con mate sencillo. Check. Porque se está siguiendo un patrón. Check. Pero hay otros tipos de mate más para adelante que son muy avanzados. Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, patrones de mate aquí, por ejemplo. Y déjame ver. Por ejemplo, no, aquí no. Vamos a ver mate 1. Vamos a ver este patrón de mate. Aquí está mate. Hay veces que aparece mate en 5. Déjame ver. Ajá, miren, mate en 5. Dice ahí, mate en 5. ¿Qué pasa? Que este mate en 5 para muchos de nosotros puede resultar bastante simple, pero para los niños no. Entonces, si es posible, tenemos que ayudarlo con la primera jugada. O sea, poniéndoselo desde un poquito más para adelante para que el niño, por ejemplo, aquí, y que el niño a partir de aquí le dé mate en 2, por ejemplo. Porque ver el mate en 5 desde atrás puede que sea incómodo para el niño.
Bien, por ejemplo aquí mate en 3. Este mate en 3 está relacionado con un patrón, que el patrón empieza desde aquí, porque te lo vas diciendo, desde el paso 1, mira, hay un patrón que te da mate en G7 con un peón en F6. Entonces el profesor tiene que fijarse bien también del patrón que se está dando para que pueda ayudar al niño. Entonces aquí ponemos un peón acá, Check. y después ponemos la dama aquí y está mate inevitable. Ok, entonces todo eso tenemos que explicarlo. Bien, entonces saltando ya del programa de Lichess, porque aquí están muchos de los temas tácticos. Esto es clavada, esto es otro tipo de clavada, esto es ataque doble, esto es ataque a la descubierta, jaque doble, pieza sobrecargada. Todos esos temas tenemos que explicarlos para que el niño entienda antes de empezar a jugar, antes de empezar a resolverlo. Tenemos que darle una guía. Bien, entonces eso está en Lichess, que esta plataforma tiene todo eso aquí muy completo. Ok, entonces, siguiendo con nuestro temario de finales, que aquí también hay en Lichess tenemos la prueba de finales, creo yo, sí. En alguna parte, ustedes lo buscan, verlo aquí, pawn ending, o sea, las finales de peones, aquí vemos lo que es oposición, a qué llamamos oposición, y todo eso son definiciones que tenemos que manejar para dárselo a los niños. ¿Qué más? También, por ejemplo, a manera dinámica, nosotros podemos utilizar esto aquí donde dice coordenadas para que los niños manejen el tablero de ajedrez. Coordenadas, le damos clic y en coordenadas esta barra verde tiene una duración de 30 segundos. Aquí te pone a elegir si tú quieres empezar con las blancas, si quieres empezar con color aleatorio, que la máquina sea quien lo elijas, o con negra. Yo empiezo con blanca, le doy a comenzar, entonces la máquina me va a ir diciendo, la casilla de 6 tengo que seleccionarla, darle clic. Cuando le doy clic, me pasa la siguiente, casilla C7, ¿dónde está? Le doy clic aquí, casilla F5, le doy clic, casilla D7 aquí, así sucesivamente. Entonces pudiéramos hacer algo dinámico, pudiéramos darle punto a los muchachos, por ejemplo, diciéndole los dos que más puntos logren hacer. Por ejemplo, vamos a terminar este. G4, F1, C4, G8, D3, E5. Entonces, Alfredo, o no Alfredo, no, el maestro González hizo 13 puntos. Vamos a ver quién hace más que el maestro González. Y eso se vuelve dinámico y se vuelve interesante y se vuelve divertido. Las clases de ajedrez tienen que ser divertidas, obligadas, porque que el ajedrez cansa después de cierto tiempo, cansa. Y recuerden que los muchachos están ya en una hora que lo que quieren es irse para su casa. Pero si nosotros logramos hacer que el juego se vuelva divertido, pues entonces el muchacho no se cansa y puede completar las asignaciones que uno le dé. Entonces pudiéramos poner, qué sé yo, otro tema después del final. Podemos poner un tema de cultura ajedrecística, ¿verdad? Que fue el libro que yo les mandé, el libro, mírenlo aquí, de cultura de ajedrez, que se lo puse en el grupo. Y esto también pudiéramos utilizarlo de manera dinámica y dar puntos, dar puntos. ¿Qué sabes de ajedrez? Que esto a nosotros mismos nos sirve, porque aquí hay muchas cosas que uno no las sabe, muchas cosas. ¿Qué es un fianchetto? Eso es clase, fianchetto es tal y tal cosa. Incluso uno pudiera aprendérselo uno, dar la definición a los muchachos y después coger, un ejemplo, 10 de las preguntas de aquí, así mismo como está, y eso sería un examen. Por ejemplo, uno aprendérselo primero, enseñárselo sin que ellos sepan que esto existe, y después dar ese examen de selección múltiple, así mismo como está ahí. O sea, hay mucho material para crear un temario de clase interesante, hay mucho material. Entonces, la recomendación mía es que, por ejemplo, pudiéramos dar un tema por mes. Un tema por mes, vamos a decir, rudimento, un mes, por decir algo. Historia, un mes.
Entonces tratar de repetir la mayor cantidad de veces posible todo el temario, todo el contenido, hacer preguntas, hacer dinámica y que al final, por ejemplo, del mes se dé una especie de prueba, un examen, porque nosotros tenemos que reportar calificaciones cada cierto tiempo. Creo que hasta ahora se están reportando las calificaciones como cada 2 meses o cada trimestre para los talleres. Entonces tenemos que tener esas calificaciones ahí. Aquí hay demasiado contenido para uno preparar un buen temario de clases. Lo que pasa es que este temario de clases no se acaba aquí, porque después tenemos que ir al paso de lo que es la planificación. Y el temario es parte de la planificación, pero no es la planificación en sí. Entonces, para lo relativo a la planificación, como les había dicho al principio, yo voy a tratar de desarrollar un video en donde yo les dé algunas ideas de cómo desarrollar una planificación, porque nosotros, aunque somos monitores, ¿verdad? Tenemos el título de monitores, pero nosotros somos maestros. Entonces nosotros tenemos que tener una planificación no igual que los maestros, porque la de los maestros es demasiado abarcante, pero sí parecida, sí que lleve la misma línea de los maestros. O sea, que nosotros para planificar tenemos que tener el calendario de actividades del año escolar. ¿A qué me refiero con calendario de actividades? Por ejemplo, nosotros tenemos que tener a mano cuando, por ejemplo, la fecha de todas las celebraciones patrias, por ejemplo, de la muerte de las hermanas Mirabal. También tenemos que tener a mano la fecha por ejemplo, el Día Internacional de la Mujer, el Día Internacional del Trabajador, todo eso tenemos que tenerlo a mano, porque si cae en día de clase, en día de taller, debemos de hacer un apartado, aunque sean de 10 minutos, para explicar y hablar un poquito sobre ese tema. ¿Me entienden? Eso es parte de la planificación, pero como les digo, lo voy a dejar para ver si hago un video, ya que el tiempo se acabó, solamente quedan 3 minutos. Entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún aporte o algo. Déjame ver qué dice aquí. Gracias, Fidel. ¿Algún aporte, señores? ¿Alguna pregunta? ¿Qué tal el taller? Es verdad que faltaron muchas cosas, pero por cuestiones de tiempo, ustedes saben, no se puede hablar mucho, sino que simplemente nosotros lo que hacemos es que le damos una guía, y a partir de esta guía ustedes tienen la responsabilidad de seguir avanzando, de seguir profundizando en esto que uno le está dando como referencia, porque son simples referencias para que ustedes sigan avanzando. Muy importante lo de los certificados. En el grupo, señores, vamos a ver cómo ustedes ponen todo lo que estamos aquí en el grupo, su nombre completo, el nombre completo. Háganlo por el grupo. Yo voy a habilitar para que ustedes puedan escribir por el grupo el nombre completo de todos los que estamos y de los que se añadieron después de la segunda clase también, todos los nombres, para entonces nosotros hacer la canalización con el Ministerio de Deporte para que ese certificado le salga a todos. Necesitamos los nombres completos. Los nombres completos. Escríbanlo en el grupo, que así lo vemos todos, y si falta alguno, nada, que se guíe de lo que se está haciendo ahí. Mi recomendación es que cada vez que pongan un nombre, vamos a ponerle el número también. Por ejemplo, Huáscar Díaz, el 1 Huáscar Díaz, el 2 fulano de tal, y sigan así, para tener una mejor orientación de los participantes que están. Huáscar, adelante, te di la palabra. Buenas tardes, Harold, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Excelente los temas que trataste hoy. Como puedes ver, todo el mundo quedó encantado porque dice que debió de ser así la mayoría de los temas que se trataron. Pero tengo la misma curiosidad que veo que están planteando en el chat.
Sí. A partir de estas semanas de formación, Ajá. ¿sabes cuál va a ser el seguimiento que se le va a dar a las personas que han tomado esta formación de ahora en adelante? En relación también a, por ejemplo, la parte de la monitoría, o si van a haber otras formaciones luego de esta. Esa parte no la manejo, esa parte no la manejo, pero con uno de los encargados, porque en el grupo hay dos personas, representantes del Ministerio de Deporte, que sí se les puede hacer esa pregunta. Y ellos sí tienen manejo, sí tienen conocimiento de cómo esto va a seguir desarrollándose. Por mi parte, yo solamente se me encargó hacer esta pequeña capacitación, eh, y no tengo más detalle, no sé cómo va a seguir esto. Yo sí sé que necesitamos tener todos los nombres completos de cada quien para que le salga su certificado, eh, pero vamos a seguir investigando a ver qué sigue después de aquí, qué sigue. Le mandé un video, no sé si vieron, en donde el ministro, el maestro Furcal, eh, dio el visto bueno para que volvamos otra vez a las escuelas. O sea que si volvemos a las escuelas, de alguna forma vamos a estar un poquito más limitados con respecto al contenido, porque si tenemos internet tenemos todo, tenemos todo. Entonces, nada, pero ahí tenemos las referencias, podríamos dejar clases pendientes, podemos hacer tareas. Así que, nada, de mi parte, si no hay más nada que agregar. eh, Melody pregunta, ¿cómo podemos realizar más capacitaciones? O mejor dicho, ¿dónde podemos solicitar más capacitaciones? Bueno, pues en el Ministerio de Deporte. El Ministerio de Deporte le solicitó a la Federación Dominicana de Ajedrez eh, que diera esta capacitación, porque lógicamente la Federación de Ajedrez tiene gente que sabe de ajedrez. Se supone que deberíamos de ser nosotros los encargados de este tipo de capacitación. ¿Qué más? Eh, ajá, sí, Carlos, yo voy a habilitar el grupo para la cuestión de los nombres, sí. Carlos, buenas tardes. Buenas. Era profesora de la semana pasada, uno más del material, Carlos. ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, La 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 de la psicóloga. psicóloga. La psicóloga, sí. Eso también hay que hablarlo con el representante del Ministerio de Deporte que está aquí, que es el supervisor de nosotros, que está en el grupo también. Pero yo voy a habilitar ahora mismo el grupo para que ustedes hagan todas esas preguntas. Y ya saben, tomen el enlace que le dejé de la grabación de la primera capacitación que tuvimos, para que se suscriban al canal, me ayuden con un like y estén pendientes a cuando yo vaya a subir las otras grabaciones que están arriba. Yo lo que estoy editándola porque hay pedazos en donde se oía mucho ruido, etcétera, para que no salga así. Así que ya ustedes saben, mi gente, cualquier pregunta, le voy a habilitar el chat para que se la hagan a las personas, al personal competente. Eh, Escucha, profe. sí, se escucha. Yo Kelvin le hablo, Kelvin Escaño. Adelante, Kelvin. Yo preferiría que sería mejor poner el nombre de donde uno es, de la provincia, porque si yo voy a escribir y otro está escribiendo y pone el uno, o pone el uno, o el otro pone el dos y también pone el tres, ya pueden haber números iguales. Ah, ok, ok, ok. También, Porque yo creo que, por ejemplo, yo soy de Salcedo, Kelvin Daniel Escaño, de Salcedo, provincia Hermana Mirabal. sí, está Yo creo muy que sería bien mejor. eso, claro, está excelente, esa puede ser otra alternativa. El caso es que tienen que poner sus nombres completos, eso no puede fallar. Con Uriel termino, señores, hay otro grupo esperándolo. Con Uriel termino, adelante Uriel, Saludos. saludando. ¿Me escuchan? Sí, claro y perfecto, Uriel. Ok. Yo sugiero que pongamos nombre, provincia, correo electrónico para que nos manden las informaciones directamente, los folletos que no se pudieron dar ahora, se Sí, manden por ahí.
Es decir, nombre, provincia, número telefónico, como usted dijo al principio, correo electrónico, todos los datos nuestros. Exactamente. Y que escojamos un momento en el grupo solo para eso. Porque si empezamos a hacer preguntas y a poner nombres, al final de cuentas nadie va a poder, los competentes no van a poder ver los nombres de algunos y se pueden perder. Eso es correcto, estoy muy de acuerdo con Es cuanto, y muchas gracias. Claro, estoy muy de acuerdo. Hay que poner todas las referencias posibles que nosotros tengamos de nosotros, ¿verdad? El número de teléfono, la provincia, todo, el correo electrónico, todo. Porque lo más probable y lo más normal es que este certificado probablemente se lo manden por correo para que ustedes lo impriman, por ejemplo. Pero no sé cómo eso se va a dar. Mientras tanto vamos a hacerlo así. Me gustó mucho la propuesta de Uriel de poner el nombre, todos los datos. Mi gente, para mí ha sido un placer haber compartido estas 6 semanas con ustedes. Lamentablemente tuvimos algunos inconvenientes que se nos salieron de las manos, quizás problemas técnicos, problemas de internet. El mismo Wilfredo también, en el momento preciso en donde iba a tener su intervención, no la pudo tener por problemas de internet, pero vamos a tratar de sanear eso con videos complementarios para no dejar esos huecos. Ya ustedes saben, estuvo con ustedes el licenciado Carlos del Rosario, entrenador de la Federación Dominicana de Ajedrez y también instructor FIDE, avalado por la Federación Internacional de Ajedrez. Buenas tardes y nos vemos en la próxima. Bye bye.